los problemas más graves que se han señalado a todas las autoridades, todos los tiempos, es el tema de la extorsión, que ha terminado con el comercio en muchos puntos de la República Mexicana. Ha quebrado muchos comercios porque no pueden pagar la cuota por derecho de piso y por otro lado, pues mantener el ingreso suficiente para hacer negocios. Es un problema muy serio. Damos la bienvenida al doctor Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. ¿Cómo estás, Carlos? Pepe. Bienvenido. Gracias, Pepe. En efecto, digamos, la extorsión es la construcción de una suerte de Estado paralelo que cobra impuestos. Esa es la extorsión. El derecho de piso es un impuesto. En vez de que pagues IVA, o a lo mejor no lo estabas pagando, pero a mí me pagas por el derecho de poner tu puesto, por el derecho de mover a la gente. Y lo que pasó el día de ayer fue terrorífico. Una zona que llevamos años viendo el mismo patrón. Un grupo criminal en la zona de Michoacán y Colima les cobra a los limoneros por todo. Por entrar a su huerta, por bajar un kilo de limón, por mover un kilo de limón, por vender un kilo de limón. Y los agricultores pues no solo no lo pueden pagar, o no lo quieren pagar, y tienen todo el derecho a estar enojados. Esta tragedia de un agricultor que decidió, el líder de los agricultores, los limoneros, que decidió no pagar, decidió denunciar y lo asesinaron. Es una tragedia, su papá le había pasado lo mismo, o sea, es una cosa recurrente. Hace 10 años tuvimos escenas también horrendas en esa misma zona y no lo ha podido resolver la autoridad. De repente deja de ser visible porque hay problemas más serios, no matan a alguien y ya estamos tan mal acostumbrados que si la nota es extorsionan, pues la pasamos rapidito. Asesinaron al líder de los limoneros, le dedicamos unos cuantos días y luego pasamos a otra cosa. Y es un tema serio. En algunos de los indicadores internacionales, Pepe, uno que hace una organización sin fines de lucro de los países nórdicos, México encabeza la extorsión por arriba de países como Myanmar, número 1. Es un cáncer que ha ido penetrando porque les da a los criminales un flujo constante de recursos, es muy difícil denunciar porque no confías en la policía, porque la policía puede estar... ¿Te acuerdas de aquel limonero hace 2 o 3 años? Lo discutimos en esta mesa, sí, que fue a denunciar con el gobernador y cuando venía de regreso lo asesinaron. Ciertamente. Eso. El 96.7% de los casos de extorsión en México no se denuncian debido a la desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia, según los datos oficiales, y al miedo que le da a la gente denunciarlo y que se enteren los denunciados. Y 2, que las mismas autoridades estén coludidas. Exacto. Y que les den chicharrón. Entonces, había un despliegue de la Guardia Nacional en la zona, pero claramente es insuficiente porque esto requiere inteligencia, requiere mucho tiempo, Pepe. Lo que se perdió en 6 años de los abrazos no balazos, no lo acabamos de dimensionar, porque abrazos no balazos es decirle a los extorsionadores, pues expándete, yo no voy a enfrentarte, yo voy a dejar que sigas creciendo. Sí hubo operativos, algunos, ¿te acuerdas? Haber sido en la segunda mitad del gobierno de López Obrador, cuando dijo en la mañanera que un grupo de criminal iba a entrar a Chilpancingo y dio la orden de retirar a las fuerzas de seguridad. Y ese grupo entró y empezó a extorsionar taxistas y a los del mercado del pollo, ya no sé qué tanta historia. Entonces, es un cáncer que corroe a una parte de la economía, una parte logra sobrevivir con ella, aumenta los precios. Hay muchos estudios que sugieren que algunos de los precios de las frutas y verduras que consumimos son más altos por la extorsión. Es un impuesto, se lo trasladan al consumidor. En esta zona se produce pues, el 80% del limón mexicano que se produce en el país. Pues tiene una suerte de, si el costo sube, se lo trasladan al consumidor. Ni modo. Millones y millones de pesos. Sí, hoy nuestro amigo Luis Miguel González en El Economista hacía un cálculo de cuánto podrían estar cobrando si realmente cobran 4 pesos por kilo, dado lo que se produce, que son como 800,000 toneladas, hablaba de más de 3,000 millones de pesos, si recuerdo bien el dato, de ingreso anual que estarían teniendo los extorsionadores. Claro. Son cifras muy fuertes, Pepe. Desde luego. Estoy viendo aquí un dato del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y según esta institución, en México se registraron 10.804 víctimas de extorsión en 2024. A mí se me hace bajo el número, pero si tomas en cuenta de que el 96% no se denuncia, pues quiere decir que esto puede ser el de 100.000 víctimas por la extorsión. No sé si se podría hacer extrapolación, Bueno, esa extrapolación. a lo mejor exageré, ¿no? Sí, no sé si se puede hacer extrapolación, porque muchos de esos no necesariamente denunciaron. Muchos de esos víctimas simplemente se rehusaron a pagar o pagaron menos, o un grupo criminal, porque tampoco esto sea, llegan con un formulario, te lo sellan y ya pagaste, ¿no? Un grupo criminal te dice, hoy págame, tú pagas, luego viene otro, no pagas, te asesinan. Es un mundo horrendo, Pepe. Y el gobierno, precisamente porque se denuncia poco, precisamente porque se da en zonas más bien periféricas y porque pues, ha tenido este control de la narrativa. ¿Va a servir de algo lo que se aprobó ayer? ¿El lunes? Sí, el lunes se aprobó una serie de aumentos en las sanciones al delito de extorsión, con una serie de rangos en función de qué tipo de delito es, si hay asesinatos, si hay amenazas, están involucrados los funcionarios públicos. En principio, es lo que le llaman los expertos, Pepe, el populismo penal. ¿Por qué el populismo penal? ¿Cuánto crees que son los años que se lleva un asesino en Holanda? Entre 20 y 30 años. No existe esto de la cadena perpetua, no existe esto de la pena de muerte. Pero ¿cuál es la eficacia que tiene el Estado holandés? ¿Qué porcentaje de los homicidios son investigados y en cuántos llegan a los culpables? Una cifra muy alta. En México, la pena por homicidio es gigantesca, pero ¿cuál es la tasa de impunidad de esos homicidios? 97%. 97%. Entonces, si creemos en que el criminal hace un cálculo sobre la probabilidad de que lo atrapen, multiplicado por los años que va a pasar en la cárcel, como el dato importante es la probabilidad de que te atrapen, y esa es tan baja, pues entonces el número de los años que vas a pasar en la cárcel es básicamente irrelevante. Está bien, puede servir para algunas situaciones, es parte de una estrategia más integral que está haciendo la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que creo que está con los objetivos correctos, pero la clave no es más años en la cárcel, Pepe. La clave es, uno, que tengas la inteligencia para poder reaccionar a tiempo, antes de que lo asesinen, no después, antes de que empiecen a penetrar por todos lados a algún área, algún negocio, no cuando ya están tan enraizados que no sabe la propia autoridad quién de los del puesto de pollo además es informante de las víctimas y le hacen una rebajita. Es un negocio horrendo y eso es lo que hicimos mal. Es un negocio, es un delito que fue penetrando, las policías municipales están penetradas, las estatales no hacen lo que deberían de hacer y la federal, destruimos la Policía Federal, creamos una Guardia Nacional que tiene presencia, pero no inteligencia, y con eso pues, no resuelve los problemas. Gracias, Carlos, como siempre, bienvenido a tu comentario. Al contrario, Pepe, gracias por estar acá con tu público. Gracias, vámonos a un estudio también. Vámonos a una pausa breve, volvemos enseguida.